Muy amados, amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día y darles la bienvenida a nuestro devocional dominical de este día domingo 12 de septiembre del año 2021. Reciban mis afectuosos saludos junto a los saludos de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, y deseando que este devocional sea para todos nosotros de mucha bendición con la ayuda del Señor. Quiero que en forma inmediata demos inicio a nuestro devocional leyendo la palabra del Señor y lo haremos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 7, desde el versículo número 1. Vamos a dar lectura, capítulo 7, versículo 1 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia, después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. En primer lugar, quiero dar muchas gracias al Señor por esta bendición que el Señor nos concede en este día, de poder considerar la oportunidad tan maravillosa de poder tener vida, tener salud. Cada uno de ustedes, donde se encuentren junto a sus familias, no hay duda que también valoran esta dádiva de Dios el Padre para nosotros. El que no solamente seamos sus hijos y podamos gustar cada día de las bendiciones de las cuales estamos acostumbrados, el agua, el pan, el alimento, el vestuario, en fin, sino que también de aquellas cosas maravillosas que Dios de su gloria eterna nos comparte cada día. Y sobre todo porque a través de su Espíritu Santo, de acuerdo a la necesidad que tenemos, cada día se preocupa de hablarnos. Y para esto su palabra, que es espíritu y vida, en esta tarde también, en este día, en esta noche, en esta mañana, para quien le pueda oír de mañana, entienda que Dios tiene para usted, así como para mí, una palabra que pueda confortar nuestra alma en medio de estos días tormentosos, en medio de estos días nublados, oscuros. Nosotros, la iglesia, caminamos con nuestro camino iluminado hacia la eternidad, porque la palabra de Dios nos ilumina en cada uno de nuestros pasos. Cada domingo intermedio acostumbramos en nuestros devocionales a estudiar el libro de los Hechos, y lo hemos estado haciendo en forma secuencial, ordenada, sistemática. Y hoy nos corresponde el capítulo número 7. Luego de que en el capítulo 6 hemos visto una de las grandes necesidades de la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, iglesia primitiva, donde ya no solamente las personas necesitaban oír
la palabra del Señor, sino que también la iglesia aprendió a entender, comprender y a aplicar el mensaje de Dios de que era necesario también que la iglesia tuviera un impacto social, que se preocupara de las condiciones sociales en que vivían los amados y amadas de esas primeras congregaciones. No era necesario nada más preocuparse de ellos o de ellas mediante la alabanza, la lectura bíblica, la exhortación, la visitación, el sanar a un enfermo, sino que también habían otras necesidades como por ejemplo el atender a las mesas, el dar de comer a los necesitados. Y es así como además de quienes predicaban la palabra, se constituye este grupo de diáconos, como veíamos hace algunos domingos atrás, y entre ellos destaca en forma maravillosa, yo diría de sobremanera, la persona de Esteban, un hombre que la palabra del Señor lo ha descrito como un hombre que además, así como los otros diáconos, además de ser de buen testimonio, además de ser lleno del Espíritu Santo y de ser un hombre sabio, dice la Escritura, como todos los demás diáconos, se agregan otras virtudes. El que era, además de ser lleno del Espíritu Santo, dice que era lleno de la gracia, era lleno de poder, era lleno de el poder del Espíritu Santo, que por medio de él se hacían señales y prodigios. Y esto lo veía la iglesia, esto lo veía también la gente de la ciudad, aquellos que no simpatizaban con la iglesia, y fue la razón por la cual tuvo que él también, así como ya Pedro y Juan, ahora él es perseguido, es por allí acosado, y dado que sus palabras eran palabras maravillosas dirigidas por Dios, un hombre sabio con palabras inspiradas en el poder del Espíritu Santo, dice que no habiendo cómo acusarle, pues entonces los del concilio, los judíos, por allí acordaron con algunos de poder levantar un falso testimonio y decir que él había blasfemado en contra de Moisés y de los profetas. Amados hermanos, y qué maravilloso es ver de que Dios había destinado esta experiencia para que Esteban se encaminara hacia ese gran galardón eterno que Dios también nos tiene preparado a nosotros. No importa el cómo, lo importante es que lleguemos a ese lugar. Algunos probablemente por medio de alguna quizás situación compleja como el martirio, así como Esteban, otros a través de una enfermedad, otros quizás de muerte natural o de algún accidente, pero allí Dios tiene reservado para nosotros un lugar. Y Esteban no sabía que esta experiencia era la invitación eterna para que él volara a la presencia de nuestro buen Dios. Qué lindo, hermanos, es entender que llega la hora en que nosotros también seremos invitados a las mansiones eternas. Amados hermanos y hermanas, no importa la edad. Hace algunos días mi padre me decía que él a algunos hermanos le decía que eran más jóvenes, le decía que él mismo tenía un cáncer y que bueno, el Señor se lo iba a llevar pronto, a lo mejor mucho antes que a ellos. Entonces yo le decía a él, papito, pero no te olvides de que las enfermedades, claro, nos llevan al Señor, pero hay personas que no tienen nada, probablemente no tienen ninguna enfermedad, son jóvenes, no tienen nada, hoy no tienen nada, pero no saben que mañana se van a tener que ir, mañana van a morir y ellos no lo saben. Hermanos amados, porque la vida del hombre está escondida tan solo en las manos del Señor. Por eso, amado hermano, hermana, iglesia de Dios, cuide su vida. Entienda que las experiencias, así como Esteban,
a veces son desconocidas para nosotros, pero nos encaminan todas hacia la presencia de nuestro buen Dios. Cuando miramos el Evangelio según San Mateo, encontramos mensajes maravillosos, como el mensaje del capítulo 5, allá en ese monte donde el Señor abrió su boca, dice el verso 2 de San Mateo 5, y dice que abriendo su boca les enseñaba. Y luego habla a 7 tipos de personas: a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que son misericordiosos, a los de limpio corazón y también a los pacificadores. Léalo desde el versículo número 3 hasta el versículo 9. Y empieza diciendo bienaventurados, ¿verdad? Pero entre todas esas cosas tan lindas que, claro, a todos nos gustaría oír, de repente la voz del Señor cambia el mensaje y ya no habla a estas siete perfiles de cristianos, sino que ahora se refiere a todos diciendo en el versículo número 10, bienaventurados los que padecen persecución. Esto no era algo esperado por sus discípulos. Y le dice persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, quisiéramos todos que el reino de los cielos sea nuestro, sea para nosotros. Pero cuando se nos dice que una de las condiciones es padecer persecución, como que nos preocupamos, ¿verdad? Luego en el verso 11 les dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan de vosotros toda clase de mal, mintiendo. Y luego le agrega diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, de lo que estábamos hablando recién, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos y hermanas amadas, es importante comprender que en medio de la iglesia muchas veces las personas viven tiempos tan tranquilos. Ellos mismos dicen, a mí no me pasa nada malo. Yo siento que yo voy viento en popa a los cielos. Pero yo me preocuparía porque el camino del cristiano es un camino de aflicción, es un camino de angustias, es un camino donde tenemos que vivir en victoria, dice la palabra del Señor, pero para que haya victoria es necesario que vivamos una batalla. Para que usted sea un triunfador, tiene que correr una carrera, ¿verdad? Y Esteban está corriendo la carrera y aquí en el versículo número 1, luego que lo acusan de blasfemia, el sumo sacerdote en el concilio es claro con él y le dice, ¿es esto así? ¿Es esto verdad? Y él empieza a describir una historia extensa que yo hubiera querido leerla completa, pero no la puedo leer por espacio de tiempo. Pero usted léalo en su hogar. Él hace una descripción entera. Aquí podemos ver que se encuentra entonces este Esteban, que ya hemos hablado de las cosas buenas que tenía, un hijo de Dios que no pasaba desapercibido, un hombre magnífico en el espíritu, con un nivel espiritual maravilloso. Y quiero decir en esta hora que un hombre, una mujer de gracia, un hombre y una mujer llena de poder, no pasa desapercibido en una iglesia, no pasa desapercibida en medio de una congregación, no pasa desapercibido en medio de una ciudad. Y si no pasa desapercibido en medio de los seres humanos, así tampoco no pasa desapercibido en el infierno, porque aún el enemigo del alma va a poner sus ojos en él. Y la acción del enemigo es clara, va a mirar a ese cristiano como un blanco de ataque diabólico. No va a pasar desapercibido y se va a transformar en un enemigo, ¿verdad? Y no solamente Satanás el diablo establecerá un plan diabólico en contra de él, sino que sus potestades, sus huestes malignas levantarán violencia espiritual. Y esto es algo que los cristianos lo conocemos muy bien.
¿verdad? Sabemos lo que es luchar. La acción del enemigo toma instrumentos, personas, despierta sentimientos negativos como lo que está pasando con Esteban. Pero ¿cuál debe ser la acción del cristiano? ¿Llorar solamente? ¿Ah? ¿Angustiarse nada más? ¿Afligirse? ¿Pedir al Señor que le levante la prueba? No. La acción del cristiano es luchar, es defenderse con las armas que el Señor le ha dado, con esas armas del Espíritu, de las cuales Pablo, el apóstol, ¿se acuerda usted? Nos habló allá en el capítulo número 6, verso 12 del libro a los Efesios. Él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, dice, espirituales de maldad. Yo me imagino que ellos rodean a la iglesia, nos acosan de diferentes maneras, así como acosaban a Esteban. Hoy vivimos una batalla espiritual, nos acosan, nos persiguen, tratan de maltratarnos. Pero nosotros debemos mantenernos firmes, amado hermano. Muchas veces el enemigo trata de invadirnos con pensamientos abrumadores que nos angustian, ¿verdad? Pero la gracia del Señor Jesucristo esté abundantemente en nuestra vida. Y estas cosas no son novedad, porque el Señor ya lo había dicho allá en San Juan 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción. Claramente en este mundo tendremos aflicciones, pero el Señor dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, yo he vencido la aflicción. Y de la manera que no hay duda, como el Señor venció, nosotros también tenemos promesas para vencer, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro batallar en esta tierra, no son carnales, sino, dice Pablo, son poderosas en Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Y para qué más? Dice, derribando argumentos y toda altivez. Y eso es lo que hace Esteban. Léalo allá en 2 Corintios capítulo 10. Derribando argumentos y toda altivez. Y a Esteban, con la palabra de Dios que le inspiraba al Espíritu Santo, derribaba los argumentos de aquellos que muchas veces le acosaron. Amados hermanos, ¿ha sido usted acosada? ¿Acosado por los incrédulos? ¿Acosado por el enemigo del alma? A lo mejor perseguido por muchos. Yo muchas veces me ha tocado vivir la experiencia. El Señor también me lo dijo cuando era un niño. Pero he entendido de que no son las personas, sino que es el enemigo del alma. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y Dios nos ayude, pero no todo lo genera el enemigo. Muchas veces también hay responsabilidades de las personas. Son las personas que, movidas a través de diferentes sentimientos, pensamientos, creencias, distintas motivaciones, se afanan por tratar de hacernos el mal. Y Esteban se encarga acá en este capítulo entero de hablarle precisamente a Israel. ¿Y sabe por qué? Porque Israel no solo es un instrumento del enemigo, este concilio, para poder destruir la obra evangelística, sino que también ellos son responsables de lo que hicieron con nuestro Maestro allí llevándole a la cruz. Son responsables con la persecución sobre Pedro, sobre Juan, ahora sobre Esteban. Pero esta no era una novedad. Esteban, que era entendido en la palabra, lo sabía muy bien. Y es por eso que en estos tantos capítulos del capítulo 7, estos tantos versos del capítulo 7, nos muestra a los del concilio la historia de Israel. Desde el principio, muestra este plan divino de Dios para poder formar un pueblo santo. ¡Qué maravilloso! El único deseo de Dios era crear un pueblo santo. Y se valió de diferentes medios, se escogió instrumentos a hombres diversos para poder guiar al pueblo, para poder liberarlos cuando estaban esclavos, ¿se acuerda usted? Y también para poder constituir a Israel a través de jueces, luego de reyes, profetas, sacerdotes.
amados hermanos, pero qué lamentable, ¿verdad? En este proceso extenso en que Dios se manifestó a Israel, y aquí lo narra Esteban, toda esta larga historia, a través de diferentes maneras y medios. Un proceso extenso en que Dios quiso revelarse a Israel, quiso manifestarse, mostrarse a ellos. Pero en medio de este proceso tan extenso, hubo también de parte de Israel una respuesta equivocada. En este proceso extenso, mientras Dios se quería revelar a sus amados, estos amados se rebelaban contra Dios con desobediencia, con deslealtad, con desconocimientos, con sentimientos negativos como la envidia contra José, ¿verdad? El rechazo, la incredulidad contra Moisés, la desobediencia. Hermanos, amados, ayúdenos el Señor para que hoy, en medio de este caminar hacia los cielos, la iglesia no olvide que en medio de la iglesia Dios ha levantado hombres y mujeres para que guíen el pueblo de Dios. Pero si tú no te dejas guiar, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde caminar? ¿A dónde ir? Si yo me negara a ser guiado, a ser pastoreado, ¿a dónde ir? No puedo confiarme nada más en cualquier cosa. Un día el Señor le dice a los discípulos, idos vosotros también, porque muchos le habían dejado y abandonado. Sin embargo, allí Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Hermanos, Israel había rechazado a Dios muchas veces. No supo ver en tantos instrumentos. Aquí estos versos leídos nos hablan sobre Abraham, como le apareció allá en Mesopotamia. Les recuerda simplemente aquí Esteban que Israel no fue escogido desde esa tierra, sino que los inicios de Israel estaban allá en la Mesopotamia, muy lejos, allá en el norte, donde está Irak, por esa zona. ¿Sí? Y allá Dios tomó a este hombre que hoy le conocemos como el gran padre de la fe. El patriarca, el gran patriarca de Israel, para nosotros el padre de la fe, una fe como la nuestra. Y por eso que hoy nos llamamos hijos de Abraham, ya no los judíos que rechazaron esa fe, tanto así que Dios tuvo que enviarles la ley para que recibieran una ley por la cual no podían ser salvos. Pero ellos rechazaron la fe que predicó Cristo. Pero hoy nosotros, la iglesia, lo hemos abrazado. Israel tanto que rechazó. Hermanos amados, ¿se acuerda del lamento de Jesús? Mateo 23. Allá él mira la ciudad de Jerusalén. Verso 37. Dice Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y no quisiste. Había una voluntad determinada de Israel a negarse, a negarse. Amados hermanos, ayúdenos al Señor. Y Esteban está sufriendo porque la causa de su culpa, digámoslo así en forma falsa, era esa falsa blasfemia. Y el libro de Levítico, Números también lo dice, allá Levítico en el capítulo 24 señala que la blasfemia tenía que ser castigada simplemente con el ser muerto a través de lapidación, es decir, ser muerto apedreado. Y esto es lo que estamos viendo, pero antes de eso, él está hablando y enseña que le dice Dios a Abraham que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años, ¿verdad? Pero antes de decirle estas cosas, el mismo Esteban simplemente les aclara a ellos que cuando salió Abraham de la tierra de los caldeos, luego que habitó en Harán, fue llamado por Dios, Dios le trasladó a esta tierra, dice, a la tierra santa, y luego les dice así, y no les dio herencia, no les dio herencia. Pese a que Abraham tenía la promesa, y él se abrazó a la promesa. Si usted ve el mapa desde allá, desde donde estaba Mesopotamia, viajó, se fue a Aram,
Luego en Harán, salió de Ur, se fue a Harán. En Harán su padre muere. Dios le aparece a Dios allá en Harán, qué bendito Dios, cuando Dios se aparece al ser humano y le llama a Abraham para que deje toda su tierra y se venga al sur y empieza a caminar hacia la tierra de Dios. Esta tierra, le dice, te daré a tu descendencia, a tu generación, y será de ellos, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham luego tuvo que seguir bajando hacia Egipto. Hermanos amados, y por eso dice Esteban, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Abraham no tuvo el derecho a asentar un pie y tomarla para sí. Pero él tenía en sus ojos, ¿sabe qué herencia? Aquella maravillosa ciudad. Dice que por la fe creyó Abraham. Y por la fe él aún veía esa ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Hablamos de esa nueva Jerusalén, esa Jerusalén eterna que está reservada para todos los que luchan en esta vida, así como Esteban, aquellos que son fieles a Dios en medio de la persecución. Este Abraham que tampoco encontró herencia en esta tierra donde poder asentar su pie. Esteban no tuvo tampoco mayor gloria en esta tierra. Hermanos amados, porque Esteban puso sus ojos también en esa mansión eterna donde está Cristo a la diestra de Dios el Padre, y lo vamos a ver después en los próximos versículos. Entonces quiero terminar diciendo en este devocional lo siguiente, hermano y hermana: prepárese para sufrir, prepárese para ser perseguido, no se canse, no se anulen sus fuerzas. Yo era muy niño cuando luego que el Señor me perdonó y me salvó, tomaba un Nuevo Testamento y lo llevaba en el bolso del colegio, o a veces en mi bolsillo, en la camisa del colegio. Tenía entre 10 y 11 años y llegaba allá al colegio y luego en los recreos sacaba el Nuevo Testamento y empezaba a hablar del Señor. Trataba de hablarle a uno, luego a otro, a veces llevaba tratados que me sobraban de la predicación, se los pedía a mi pastor y los regalaba en medio del recreo. Eso era algo tan maravilloso para mí. Trabajarle al Señor, trabajar a Cristo, hablar de Él, predicar su palabra. Pero eso fue acompañado también de persecución, de angustia, de maltrato, de niños, maltrato de adultos. Pero ¿sabe qué? Muchas veces he contado esta experiencia, sobre todo a los jóvenes, a los niños. En una ocasión me tomaron y quisieron burlarse de mí los compañeros, me llevaron atrás de las salas de clase y uno de ellos me empezó a golpear delante de otros y luego me llevó a la basura y me metió al tarro basurero. Yo muchas veces fui amigo del tarro basurero, muchas veces fui a parar allí, luego de predicar, luego de hablar de la palabra del Señor. A veces me llenaban de tiza, así, me golpeaban con tiza y me tiraban en la basura. Pero yo aprendí a callar, a aguantar. Antes luchaba como niño, pero ya no. Pero cuando me ocurrió la primera vez, recuerdo, me levanté del tarro de basura, me empecé a limpiar la ropa y mientras me limpiaba estaba tan feliz, tan gozoso. Y yo decía: Señor, estoy sufriendo por tu causa. Señor, estoy sufriendo por tu causa. Y esto era demasiado maravilloso para mí. Era demasiado sublime para mí. Hermanos, es una bendición sufrir por Cristo. Así que quédese con este mensaje sencillo, humilde, de que Dios quiere que esta iglesia, nosotros todos, podamos cumplir lo que un día le dijimos al Señor cuando le conocimos y le aceptamos. ¿Qué le dijimos? Señor, perdóneme, porque soy un pecador, ¿verdad? Y luego le dijimos: Señor, si tú me perdonas, yo te serviré todos los días de mi vida. ¿Se acuerda usted? Esteban hizo lo mismo y le sirvió al Señor hasta el último día de su peregrinación.
Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones, que esta palabra quede grabada en nuestra vida. Hermano amado, y si estás sufriendo persecución, no llores. Esto es sin llorar. Esto es sin llorar. Esto es levantarse, esto es ser valiente, tener las ganas de seguir sufriendo por Cristo y comprender que más allá del sol, más allá de las estrellas, hay un lugar para los que sufren. Hay una mansión, un galardón eterno, donde el Padre Celestial se vestirá junto a su Hijo de gloria y vestirán a la iglesia de gloria, para que como la amada pueda también allí ser reconocida por los ángeles de los cielos, como aquella amada por la cual Cristo, el Hijo del Padre, murió en la cruz, derramando su sangre por todos y cada uno de nosotros. ¿No ha recibido al Señor todavía? Recíbale como su Salvador personal. Ábrale su corazoncito a Dios. Jesús le dice, si abrieres, he aquí yo estoy llamando, si abrieres, yo entraré a Él, dice el Señor, y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere entrar a su corazón, así como lo entró un día en Esteban, y cuando usted experimente esto, verá que aunque haya sufrimiento en su vida, persecuciones, da lo mismo, toda nuestra vida pertenece al Señor. Para el Señor que vive y reina, sea la honra, gloria para siempre. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amado Señor, Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta palabra que nos has dado, este mensaje eterno con el cual iluminas nuestras vidas para seguir caminando en medio de nuestra peregrinación. Bendice a los oyentes, a los que han oído este mensaje. Señor, que sus corazones se llenen de esa decisión gloriosa de poder entregar sus vidas hasta la muerte. Y que ninguna cosa nos entretenga en esta vida, sino que nuestros ojos estén puestos solo en ti. Te lo pido y ruego, Padre, en el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo, mi Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias por sus oraciones y le invitamos para nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.